En este video hablaremos del Request for Evidence. ¿Cuál es el significado de la solicitud de evidencia adicional? Pero no solo eso, también la solicitud de intento de denegación. Es decir, muy importante que ustedes sepan cuándo y por qué a usted le pueden enviar una notificación de este tipo. Muchas personas inclusive pierden su gran oportunidad de obtener su residencia permanente, de lograr que sus peticiones o solicitudes con inmigración sean aprobadas, y muchas veces es por desconocimiento de dar una respuesta idónea y oportuna a este tipo de solicitudes de evidencias que pues USCIS sobre todo pues le está exigiendo a usted para poder brindarle una decisión sobre su caso. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Hola, ¿cómo se encuentran? Soy Luis Victoria, aquí desde los Estados Unidos de América, desde la ciudad de Miami, en la Florida. Soy tu abogado de inmigración. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante y sobre todo se ha puesto muy, digamos, común o de moda, digámoslo así, en muchos de los casos. Tal vez de pronto los efectos de la pandemia, la falta de tener la posibilidad de obtener las evidencias pertinentes, quizás pues hay más dificultades hoy en día para enviar documentos físicos por una u otra razón, porque las entidades de pronto públicas o entidades inclusive también privadas no están expidiendo este tipo de documentos en un tiempo oportuno. Y en fin, tenemos que hablar del Request for Evidence, esa solicitud de evidencia adicional que puede darse en cualquier tipo de situación, en cualquier tipo de petición, aplicación que usted realice ante USCIS, que es la Agencia de Ciudadanía e Inmigración. ¿Por qué la importancia de este video? Porque es siempre esencial que ustedes envíen la evidencia relevante a su proceso para que obtengan una decisión idónea sobre el mismo. Y que además de eso, pues usted no tengan la pérdida de tiempo que puede esto acarrear. Se conoce entonces como la RFE o RFE o Request for Evidence, que en realidad sería la solicitud de evidencia adicional. Antes de todo, pues recordemos que este no es un consejo legal, ni tampoco soy tu abogado, soy el abogado Luis Victoria, pero hasta que no me contrates no soy tu abogado. Por consiguiente, estos videos son una opinión general y no son algo específico. Es decir, que lo que tú realices o la acción que tú realices con base en esta información que yo estoy dando no me compromete a mí porque no soy tu abogado. Si tú deseas con mucho gusto tener una consulta con nuestra oficina, acá están nuestra información, nuestro teléfono de WhatsApp, y comunícate con nosotros y te daremos la información de los costos de dicha consulta para efectos que tengas un análisis respectivo de tu caso. La evidencia, ¿qué es la evidencia? Esto es básicamente, hay teorías amplias sobre este tema. La evidencia es cualquier tipo de documentación, cualquier tipo de testigo que brinde un testimonio específico, cualquier tipo de documento, bien sea físico o de expertos que brinden una opinión y que tenga relación a una solicitud, a un beneficio de inmigración que se puede incorporar a un caso específico y que sea parte relevante de ese procedimiento. El propósito es reunir esas evidencias, esas pruebas para soportar la solicitud, la petición o la aplicación que usted esté llevando a cabo. Vamos a decir, de una aplicación de ajuste de estatus basada en un matrimonio con un ciudadano americano. Obviamente las evidencias relevantes son el certificado de matrimonio, certificados de nacimiento quizás, también reportes policiales, evidencias de la buena fe, en fin, todo eso es lo que denominamos evidencias. Al adjudicar entonces una solicitud por parte de USCIS, un beneficio de inmigración bajo el estándar de la preponderancia de la evidencia, que es como el oficial de inmigración califica cada uno de esos documentos que usted envía. Determinará ese oficial entonces cuál es la relevancia de cada una de esas evidencias, su valor, su credibilidad. Es por ello que ustedes deben contratar siempre a un profesional para que el abogado, pues obviamente, tenga esa experticia sobre el análisis de cada una de esas evidencias que usted envía.
Tanto individualmente como dentro de un contexto de la totalidad de las circunstancias, el oficial de inmigración va a llevar ese análisis. Las clases de evidencia son primaria y secundaria. Las primarias básicamente son esas evidencias que tienen que ver exactamente con el tipo de solicitud que usted está llevando a cabo. Como les expresaba en el ejemplo anterior, un ajuste de estatus basado en un matrimonio con un ciudadano americano. La evidencia primaria, por supuesto, lo inferiremos de esa misma aplicación, sería el certificado de matrimonio que tenga las características que el gobierno exige para ello. Y la secundaria, obviamente, serían otros tipos de documentaciones, si dado el caso, pues algunos documentos no existen o no están accesibles para este tipo de procedimiento, pero algunas secundarias podrían ser el contrato de arrendamiento donde viven ambas personas para determinar que conviven como una pareja matrimonial y que es de buena fe esta relación. También quizás de pronto los extractos bancarios, etcétera. Son evidencias ya que complementarían esta evidencia primaria. La secundaria es esa complementaria. Esa evidencia entonces sería para demostrar que un hecho es más probable, que no es falso, básicamente. Ahora, hablando de otros aspectos relacionados con el Request for Evidence, es muy importante que ustedes sepan cuál es la documentación que se debe mandar, bien sea original o bien sea copia. Es esencial entonces que cada solicitante presente un formulario o una solicitud con la documentación original dado el caso, si se exige como tal, pero regularmente ustedes no necesitan enviar documentación original. Se puede enviar la fotocopia del original, pero en una forma legible para que no vaya a ser rechazado su caso específico, a menos que se requiera. Repito entonces, USCIS puede requerir el original, a menos que se requiera, no es necesario enviar el original. La solicitud de estos documentos originales básicamente se pueden expresar en cualquier momento, es decir, USCIS puede exigirle a usted ese original y por eso es que usted debe conservar los originales en un muy buen lugar porque usted tiene que enviarlos en el momento que sean exigidos para la presentación de dicho documento. Los tipos de evidencia entonces pueden ser también privados y públicos. Esos documentos privados son, por ejemplo, extractos bancarios, un documento quizás de contrato de arrendamiento, de origen de una compañía, quizás también los servicios públicos. Y el documento público es aquel que está determinado por un gobierno específico, local, nacional, es decir, donde tenga unas reseñas, unas características ese documento y que sea expedido por la autoridad competente. Ambos documentos tienen que cumplir a cabalidad los requisitos respectivos y sobre todo tienen que tener las traducciones certificadas. Por esto también envían muchas solicitudes de evidencia adicional y caen los procesos por este tipo de detalles tan significativos. Evidencias testimoniales en la cual la persona tiene un conocimiento personal de que ese hecho ocurrió en el pasado. Por ejemplo, un testigo personal puede ser aquel que conoce a cabalidad de la buena fe de ese matrimonio, como en el ejemplo que hemos venido dando. Entonces conoce a esta pareja desde hace 15 años, desde hace 10 años y que conoce también de igual manera que es un matrimonio real, que inclusive esa misma persona estuvo presenciando la ceremonia nupcial. Entonces pasaríamos ahora cuál es la diferencia entre el request for evidence y la notificación de intento de denegación. Primero que todo, USCIS tiene discrecionalidad de emitir este tipo de solicitudes, bien sea request for evidence o notificaciones de intento de denegación para cualquier tipo de beneficio migratorio, para cualquier tipo de solicitud que usted haga a la Agencia de Ciudadanía e Inmigración dependiendo de las circunstancias. Es decir, no existe como tal una fundamentación del por qué un oficial de inmigración puede enviar una solicitud de evidencia adicional. Sin embargo, regularmente estas notificaciones o solicitudes no se envían de manera arbitraria. Son basadas en análisis de la totalidad de las circunstancias, de la razonabilidad del análisis de estos casos y que de pronto el oficial de inmigración no encuentra cabalidad la evidencia pertinente para poder dar una decisión sobre su caso. Entonces, este oficial debe emitir esa solicitud de evidencia adicional o notificación de intento de denegar porque básicamente no se estableció
la elegibilidad o básicamente la posibilidad de que usted tenga una solicitud aprobada. Esa decisión del oficial básicamente determina que una solicitud de beneficio no tiene ninguna base legal para su aprobación, entonces por consiguiente el oficial puede denegar esa emisión previa de un request for evidence o notificación de intento de denegar. A menos que se especifique lo contrario, escuchémoslo bien, los oficiales generalmente deben seguir estos principios en cada caso. Primero que todo, comprender los elementos de los requisitos básicos especificados necesarios para demostrar la elegibilidad de una persona respecto a una solicitud específica. Comprender el estándar de la prueba que se aplica a la solicitud de beneficios, porque sabemos que hay diferentes tipos de estándar. Un estándar es básicamente la manera como se realiza una calificación para efectos de adjudicar un beneficio como tal. Hay estándares como por ejemplo el de la preponderancia de la evidencia. En la mayoría entonces de los casos, el solicitante de estos beneficios debe establecer esta elegibilidad bajo la preponderancia de ese estándar de la evidencia. Bajo ese estándar, el solicitante del beneficio debe probar que es más probable, en inglés se dice more likely than not, es más probable que no, esta persona cumpla con los requisitos establecidos. More likely than not, es decir, muy probablemente en vez de no, que va a ser aprobada esa solicitud. Revisar toda la evidencia necesaria, es oficial, para determinar si cada uno de los elementos esenciales ha sido satisfecho para el estándar que pues se debe usar y para los requisitos. Las solicitudes entonces de evidencia básicamente pues tienen un contenido específico que deben identificar los requisitos de esa petición o aplicación específica en donde no se ha establecido que la evidencia presentada es suficiente o que es insuficiente la que se presentó. Identificar cualquier evidencia faltante específicamente requerida por el estatuto, por la regla o por la ley de inmigración también expresar las instrucciones esencialmente que se deben llevar a cabo para la asignación o para la llevada pues, a satisfacción de este requisito que se está exigiendo. Se deben identificar también con ejemplos de otras pruebas que puedan presentarse para establecer la elegibilidad. Y finalmente se solicita esa prueba como tal. Esos son los pasos a seguir para que un oficial de inmigración emita un request for evidence. El request for evidence, entonces, como su nombre lo indica, es simplemente esa solicitud de documentación, que significa que el funcionario no quedó satisfecho y que no puede tomar una decisión sobre su caso. Entonces, no significa que su caso va a ser negado, significa que necesita el oficial esa evidencia para poder adjudicarle su beneficio migratorio. La respuesta, ¿cuándo se va a dar? Normalmente es muy importante que usted responda a ese request for evidence para efectos de que usted pueda satisfacer esa evidencia que está necesitando el oficial de migración para poder brindar una decisión. Exactamente, usted tiene que enviar esta decisión en el tiempo que está expresado en el documento. Los tiempos pueden variar dependiendo de su pues solicitud de evidencia específica de acuerdo a su caso. Si usted no cumple con esa fecha límite, entonces USCIS tomará una decisión en contra de su caso y por supuesto le negará la posibilidad de ese beneficio migratorio. Entonces es muy importante que ustedes respondan a tiempo esta solicitud de evidencia adicional. Finalmente, la notificación de intento de denegación en ocasiones no es más que solicitar más evidencia porque posiblemente el solicitante presentó una evidencia insuficiente o poca evidencia para poder satisfacer un criterio de elegibilidad o que también no ha cumplido con los requisitos como tal a cabalidad que se exigen y por consiguiente, con base en el ejercicio de la discrecionalidad, el oficial de inmigración solicitaría más evidencia para poder brindar esa decisión. Magnífica información para que ustedes estén pendientes de cada uno de sus casos. Les habló su abogado Luis Victoria, aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden siempre de suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo para que muchas personas se puedan beneficiar con esta información de contenido, de importancia para cada uno de tus casos. Puede ser para cualquier situación.
ajuste de estatus, peticiones, solicitudes de cualquier índole. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.